Hoy le vamos a presentar lo relacionado a el hardware libre. Nosotros, Denis Briceño, Jonathan Fernández, David Aguilar y quien les habla, Douglas Cardoso, somos estudiantes del tercer trimestre del trayecto 1 de Informática o Ingeniería de Informática de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo, Núcleo Barbarita de la Torre. Nosotros les vamos a presentar lo que son los antecedentes y las características generales del tema de estudio, lo que le acabo de mencionar, hardware libre. La historia del hardware libre se remonta a los inicios de la informática, en el siglo XX. Existen dos épocas críticas para que se pensara en la creación del hardware libre, que es la década de 1970 y 1990. En 1970, Lee Felsenstein estableció el Homebrew Computer Club, el cual era un híbrido de los elementos del movimiento radical del colegiado en 1960, de los activistas que trabajaban en el área de informática en la comunidad de Berkeley y los aficionados a los hobbies electrónicos. Luego, un texto escrito por Michael Haugen que describe las ideas de los estudiantes para una sociedad democrática y explica cómo ellos transformaron los movimientos que trabajaban en el área de informática en la comunidad en los años 1970 en adelante. Luego, en 1990, los FPGA y Open Design Circuit surgen en el sitio web de Reynolds Lambert. Open Design Circuit fue el primero en promover la creación del hardware libre, inspirándose en el concepto del software libre. En teoría, FPGA se encargaría del intercambio de diseño libre y también de los programas. Pero en la práctica no se pudo porque la comunidad que estaba en ese sitio no tenía acceso al software libre y no le permitía hacer los diseños. Hardware libre son todos aquellos dispositivos informáticos o electrónicos que poseen sus planos o sus especificaciones de construcción de manera gratuita o con alguna forma de pago mínimo. El concepto de hardware libre es relativamente nuevo dentro del mundo de la informática, por eso no existe un concepto definido totalmente. La filosofía del software libre es aplicada también al hardware libre, ya que las dos pertenecen a la cultura libre. La cultura libre es una corriente de pensamiento la cual se encarga de promover y estar a favor de la distribución y el estudio con modificaciones de trabajos informáticos para su posterior investigación. El hardware libre toma todas aquellas ideas del software libre con lo referente a las 4 libertades: libertad de uso, libertad de estudio y modificación, libertad de distribución y libertad de redistribución con modificación. El propósito del hardware libre es construir todos aquellos aparatos informáticos o electrónicos, pero que tengan sus especificaciones al acceso de todo el público, nuevamente de manera gratuita o con alguna forma de pago mínimo. La clasificación del hardware libre según su naturaleza. Dada su diferente naturaleza, al hablar del hardware abierto o libre, hay que especificar de qué tipo de hardware se está hablando. A continuación se describen cada uno de ellos. Tenemos lo que es el hardware reconfigurable. Es aquel descrito mediante un lenguaje de descripción del hardware. Su naturaleza es completamente diferente a la del hardware estático. Se desarrolla de una manera muy similar a cómo se hace con el software, mediante archivos de texto que contiene el código fuente. Se le puede aplicar directamente una licencia libre, como la es la GPL. Los problemas no surgen con la definición de qué es libre o qué debe cumplir para hacerlo, sino que aparece con las herramientas desarrolladas necesarias. Para hacer que el software reconfigurable sea libre, solo hay que aplicar la licencia GPL a su código. Hardware estático es el código de elementos materiales o tangibles de los sistemas electrónicos, ya que el software carece de existencia física. Surgen problemas que se describen en el aparato desventajas. Según su filosofía,
Al no existir una definición clara de hardware libre, también existe libertad en su interpretación. Muchos de los argumentos acerca del diseño del hardware libre provienen de quienes hablan en las comunidades de software y hardware. Una causa de esto es el simple hecho de que la palabra software requiere tanto al código fuente como a los archivos o ficheros ejecutables, mientras que la palabra hardware y diseño de hardware se refieren claramente a dos cosas distintas. Usar la palabra hardware como Usar la palabra hardware como taquigrafía para el diseño y el objeto físico es una receta para la confusión. Los términos siguientes se han de utilizar en discusiones en estos asuntos. Diseño del hardware libre, Free Hardware Design. Se refiere a un diseño que puede ser copiado, distribuido, modificado y fabricado libremente. No implica que el diseño no puede también ser vendido o que cualquier puesta en práctica del hardware del diseño estará libre de coste. Todas las mismas discusiones sobre los significados de libertad entre la participación del Free Software Foundation y la participación de la licencia libre BSD, que afecta al software, desafortunadamente las trasladan a los diseños del hardware. Libre Hardware Design se refiere a la misma clase de diseño de Free Hardware Design, pero intenta aclarar que la palabra libre se refiere a la libertad y no al precio. El término suena fuera de contexto a muchos angloparlantes, pero resulta natural para los hispanos. Sus traducciones son naturales para el hablante de otros idiomas, quienes no utilizan una palabra para dar diferentes significados, como por ejemplo del inglés free beer, cerveza gratuita, o free speech, libertad de expresión. Open source hardware se refiere al hardware para el cual toda la información del diseño se pone a disposición del público en general. Open source hardware se puede basar en una free hardware design, o el diseño en el cual se basan pueden ser restringidos de alguna manera. Open hardware es una manera registrada del Open Hardware Decipheration Program. Es una forma limitada de open source hardware para la cual el requisito es que la suficiente documentación del dispositivo debe ser disponible para que un programador competente pueda escribir un controlador del dispositivo. La documentación debe cubrir todas las características de la interfaz del dispositivo, controlador que se espera para cualquier usuario en pleno. Esto incluye funciones de entrada, salida, de control y funciones auxiliares como medidas de funcionamiento o diagnóstico de autoprueba. Los detalles de soporte necesarios para permitir programar un controlador para el dispositivo. Es decir, solamente una cantidad de información limitada sobre el diseño necesita estar disponible, posiblemente no muchas, por ejemplo, para hacer una reparación. Free hardware es un término usado de vez en cuando como sinónimo para el open source hardware. Es un término que busca ser directamente paralelo entre el hardware y el software, pero vela la distinción entre el diseño y la puesta en práctica. El término de free hardware es particularmente confuso, puesto que implica el estado físico del hardware más que su diseño, el cual de alguna manera es libre. Esto no es del todo cierto en el sentido del costo, tiene poca importancia, excepto metafóricamente, en el sentido social. Lo más simple es evitar este término totalmente, exceptuando su significado de costo, como por ejemplo las computadoras gratis, free computers, dadas por varias organizaciones sociales. Características principales del hardware libre. Tiene la libertad de poder utilizar el dispositivo y su documentación. Ventajas para usuarios y desarrolladores, al disponer estos de mayor libertad para crear e instalar aplicaciones al mismo tiempo que para adaptar algunas funciones. Estimula la producción nacional de tecnologías mediante la obtención de una plataforma integral de diseño y desarrollo que facilite la fabricación sustentable de dispositivos electrónicos en el país. Busca que cualquier persona de una forma rápida y sencilla pueda realizar y programar proyectos de electrónica con